Si algo ha quedado claro en lo que llevamos de jornada, que llevamos 1 hora y 20, es que el proceso estrella es el concurso sin masa. Y resulta que sí hay estadísticas de los 3 trimestres que llevamos de vigencia de la ley concursal, de reforma de la ley concursal. El porcentaje de los créditos, o sea, de los concursos sin masa ha ido increciendo y seguirá posiblemente. Y actualmente, pues en el último trimestre computable, pues estábamos ya en el 77%, prácticamente en el 80%, que seguramente la práctica nos dará otras cifras. Pensemos que durante estos 3 trimestres, además, se ha visto afectado estas cifras, hablamos de 16.000 concursos tramitados en España, de personas físicas, se ha visto afectado por inconvenientes como son las huelgas de los juzgados, las amenazas de huelgas de otro, que hace que realmente todavía haya una batería posiblemente de concursos sin declarar. De hecho, vemos en las bases de datos que se está empezando a subir o se está empezando a resolver asuntos mayoritariamente basados en la normativa anterior y constantemente haciendo referencia todavía, resoluciones del mes de julio, haciendo referencia a si hay ultravires o no hay ultravires. Pero en fin, eso es el asunto que nos encontramos. Por otro lado, en cuanto al plan de pagos, pues el plan de pagos tenemos que estar al cumplimiento de los requisitos, ¿no? Y la normativa nos dice lo que regula el plan de pagos es un corsé muy apretado, porque nos establece plazos muy cortos, de 3 años si no hay vivienda, 5 si hay vivienda, y además, como ha explicado Ana, deja en manos de los acreedores la aprobación de ese plan de pagos. De ahí que es realmente muy complicado, porque para una persona, una familia con recursos normales, con recursos pequeños, porque por eso están en situación de insolvencia, no va a poder ofrecer grandes pagos. Y entonces, evidentemente, las quitas van a ser muy importantes. Y sabemos que el problema que tenemos es el de la posible liquidación, y luego vamos a hablar un poco de esto. Pero el problema es, yo lo veo en los plazos, que son muy cortos y que obliga a unos esfuerzos extraordinariamente difíciles de cumplir. De hecho, os he puesto como ejemplo el auto del juzgado mercantil de Girona de julio, ¿vale? Que también utiliza la legislación anterior, por cierto, y en el que habla, recoge un poco la situación actual. Como lo tenéis ahí y veréis la grabación, pues no me voy a entretener mucho en ello. Siguiendo la práctica diaria, que es lo que prometimos analizar en nuestra jornada, nos encontramos también que hay juzgados que se saltan el límite del crédito público y incluso, como os he comentado, hacen en resoluciones, pues de junio de 2023, en este caso, Audiencia Provincial de Zaragoza, que llega a la conclusión, vuelve a decir que si había una sentencia del Tribunal Supremo que establecía que el crédito público era exonerable, la vía que había elegido el legislador para modificar esta interpretación no es válida y, por tanto, sigue aplicando la exoneración del plan. Así que tenemos varios juzgados y audiencias provinciales rebeldes. Cierto es que hay muchas cuestiones prejudiciales presentadas. En el cuadernillo que os hemos enviado lo analizamos. Son 5 las presentadas hasta el momento y se refieren tanto al crédito público como a los límites que tiene la justificación que ofrece esa limitación
y cada juez pues, le ha dado su planteamiento. En este caso son 4 órganos judiciales distintos que han planteado 5 cuestiones prejudiciales. 2 de ellas ya están en tramitación y esperamos pues, una resolución a lo largo de los próximos meses. Así que esperamos que haya noticias en este aspecto. También en la práctica, sin embargo, es cierto que nos hemos encontrado pícaros. Fijaos esta sentencia que es del Tribunal Supremo de junio del 2023. ¿Vale? Ya se detectó que había gente que se había inventado créditos y se había inventado facturas debidas para obtener exoneraciones incluso de crédito público también. Así que es cierto, puede haber que este sistema de concursos sin masa, ultra rápido y semiopaco, pues dé lugar a algún tipo de bolsa de fraude, pero no va a ser desde luego el elemento normal. No tiene sentido ocultar al juzgado, ni mucho menos a la abogada que tramita el procedimiento, la existencia de deudas. Sí es cierto que hay juzgados que en sus resoluciones de exoneración nombran y especifican el crédito que se exonere conforme a lo que se hace en la demanda. Pero hay otros que no. Hay otros juzgados que están resolviendo EPIs de forma general se haya comunicado el crédito, no se haya comunicado el crédito, o esté dentro de la demanda o fuera de la demanda. Yo, a modo preventivo, desde luego, creo que lo más razonable es ser extraordinariamente transparente. De hecho, siempre me he preguntado para qué en el concurso de Sin Masa se nos obliga a poner los correos electrónicos de los acreedores, que a veces son muy difíciles de obtener. Estamos hablando de los fondos buitre que no tienen interlocutores válidos en España, por ejemplo. Y sin embargo, no se les notifica nada. Entonces, a los efectos de evitar nulidades y cosas así, pues a lo mejor no vendría mal articular un sistema más transparente, ¿no? Y de hecho, se daría seguridad jurídica a todas las partes, al deudor también. ¿Qué bienes son los que más pretenden conservar los deudores? Pues la vivienda, que eso ya lo hemos visto, con o sin hipoteca. Pero otra cosa que les interesa conservar muchísimas veces es el coche. Es más, hay gente que tiene vehículos más o menos antiguos y nos plantea como requisito fundamental es que plantean el procedimiento si se les va a permitir mantener el coche, porque ¿qué van a hacer sin coche? Estamos hablando de gente que tiene familia, que va a poder, necesita el vehículo para transportarse, pero que no se puede considerar una herramienta de trabajo. Estamos hablando de personas que no, a lo mejor trabajan en una oficina y podrían moverse en transporte público. En este caso sería posible un plan de pagos. Si nos encontramos con un préstamo que tenga reserva de dominio, o quizá nos encontramos con un supuesto de concurso sin masa, puesto que a lo mejor la carga es superior al crédito el crédito que se está pagando es superior al valor del coche, o el valor del coche es ínfimo. Bueno, pues aquí yo siempre me he planteado esa posibilidad. Si hay algún bien que se necesite plantear, ya lo hemos visto, por ejemplo, en una vivienda, con una vivienda libre de cargas, a ver quién es el guapo que se arriesga a plantear un procedimiento de segunda oportunidad. Como ha dicho Ana, hay que ser muy transparente con el cliente y te tendrá que firmar que sabe que puede perderse la vivienda. En la práctica diaria en el despacho, ¿qué les preocupa más? Esto, pues las 34 personas que ahora hay conectados seguro que tiene su propia experiencia. Lo que más le preocupa a los clientes que a nosotros nos visitan es que se paren los embargos, que les dejen vivir, que les dejen de llamar a todas horas, cosa que
eso es complicado que suceda, que el proceso sea corto. Una de las preguntas que te hacen siempre es: ¿esto cuánto va a tardar? Y un elemento bastante importante, pero que esto ya más un deseo de la familia, es salir de la depresión asociada a la insolvencia. La mayoría de las veces las familias en situación de insolvencia no solo tienen un problema de crisis económica, sino que posiblemente tengan un problema más serio en casa. De hecho, nosotros tenemos clientes que llegan a no cogernos al teléfono a nosotros mismos, porque directamente le has llamado de un teléfono distinto al que habitualmente utilizan para comunicarse contigo. Porque viven bajo el miedo constante de que les llame a alguien amenazándoles con la prisión o amenazándoles con cualquier mal a la familia. Y la práctica bancaria, ¿qué nos dice? Pues desde luego lo que nos hemos encontrado es que los bancos no aceptan el sistema, ni muchísimo menos. Nos encontramos con una problemática absolutamente irrazonable, y eso ya lo hemos visto, puesto que en los concursos, por ejemplo, los concursos que hemos visto, los concursos sin masa, no hay una suspensión de facultades, pero sin embargo los bancos cierran las cuentas o bloquean las cuentas inmediatamente. Nada más se personan o conocen que el procedimiento existe. Si el procedimiento durara lo que dice la ley, es decir, los 15 días y luego los 15 días para la oposición o para la comunicación de los acreedores de su opción por solicitar un administrador concursal, y los 10 días posteriores para solicitar el EPI, estaríamos hablando de plazos muy cortos. Pero en realidad eso no es así. Y muchas veces nos encontramos teniendo que pedir en concursos sin masa auxilio judicial para que se desbloqueen las cuentas. Hemos tenido que pedir incluso en procedimientos donde sí se nombra administrador concursal que se fije la pensión de alimentos, porque lógicamente las familias siguen necesitando del dinero. Nosotros nos hemos encontrado en el juzgado incluso a alguna persona que, teniendo que tramitar este tipo de procedimientos, nos ha llegado a decir: esto es uno de los listos que quiere irse de rosita sin pagar. Y yo personalmente le he tenido que contestar: pues mire usted, pues pierde usted el trabajo, póngase enfermo, hágase autónomo y ya luego me cuenta. Esa es la problemática que nos encontramos en el despacho. Y ya por último, no he querido destacar incluso la opinión de un juez de lo mercantil, bastante conocido, por cierto, en estos días, porque es el responsable de la refinanciación, de haber aprobado la refinanciación de una empresa muy importante en Cataluña, que llega a decir que estamos hablando de un instrumento que genera incentivos perversos y que enriquece a una minoría que ha profesionalizado una especie de negocio usurario. Yo no sé si esto es lo que vosotros os encontráis en la operativa diaria. También en la práctica bancaria nos hemos encontrado con un banco que contesta. Esto es una respuesta escrita ante hasta una comunicación de un EPI definitivo. Nos dice que vale, que lo da de baja en el CIRBE, pero que va a esperar 3 años para cancelar la deuda por si hay un cambio en la situación económica del cliente. Yo creo que desconozco, por la lista de inscritos no he visto ningún dominio bancario de asesorías jurídicas internas de los bancos. No sé cuál será la opinión, y yo creo que ahora voy a invitar ya directamente, vista la hora que es, a mis compañeros a la mesa y vamos a debatir algunas cosas. I got the packs, you got the racks, it's nothing 100 a stack. Cook it up, hook it up. She want my name on her back.
Scribble my name in calligraphy. I'm out of here, channel is history. She asking me, hey, where you finna be, finna be, finna be after the pack.